Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por esta oportunidad y en esta ocasión estaremos hablando del tema un seguro contra todo riesgo. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos, basado en el tema, en el Salmo 91 del versículo 1 al 16. Y es por eso que tomamos como pensamiento central que el sentirse seguro de su Dios, de sí mismo y de sus circunstancias es la plataforma del éxito para todo individuo. En otras palabras, tener un sentido de conciencia de lo que nos rodea para tomar las medidas pertinentes y minorar los riesgos. Ahora, el Salmo 91, versículo 2, se dice de la siguiente manera: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a tomar en consideración una serie de aspectos en el análisis de este salmo. Vamos a descubrir la importancia de habitar al abrigo del Dios Altísimo, confiar en el Señor en medio de las calamidades de la vida, poner a salvo al abrigo de Dios a nuestros familiares y amigos. Y vamos a ver cómo a través de la lectura podemos identificar estos objetivos de tal manera que lo podamos hacer prácticos en nuestra vida diaria en un mundo de tanto desafío. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 91 del versículo 1 al 16, que lee de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos entonces a través de este análisis a analizar lo siguiente. No podemos evitar los peligros que nos rodean, pero debemos estar lo que se llama confiados que Dios tenemos la seguridad de refugio. Y tenemos que ver aquí cómo el salmista escribe la mayoría de estos salmos, pero también vamos a ver cómo él expresa esa seguridad que tiene en Dios. Hay una serie de aspectos que debemos también tomar en consideración, al menos 4. La decisión de confiar en Dios. El otro es que todos los riesgos están cubiertos en Dios. Ver las bendiciones de la vida cotidiana y las promesas del carácter espiritual. Y todo esto lo vamos a encontrar en el Salmo 91 del versículo 1 al 16. Tenemos que decir que el Salmo 90, 91, 92 han formado lo que se llama a veces una triada, una trilogía sobre la confianza en Dios. Y se debe muy bien a que el autor del Salmo 90 fue Moisés, pero no hay bases para determinar quién compuso el 91. Ahora, los comentaristas señalan y piensan que esta posición del Salmo 91 es reconocido tanto entre los judíos como entre los cristianos, pero aunque independientemente está entredicho la autoría,
Siempre hemos señalado que la inspiración no está en quien escribe, sino si Dios lo inspiró, lo inspiró. Y también ha habido gente que no ha pasado de usarlo como un mero poema protector o lo que se llama talismán. Pero déjeme decirle, esto no es una especie de amuleto, sino que constituye ser una declaración a través del autor indicando la seguridad que hay en Dios. Pero vamos a ver que hay unas características en este salmo y los elementos descriptivos de la naturaleza y de los atributos de Dios en lo que respecta al cuidado de los que en Él confían. Y es por eso que a través de esta composición podemos ver muy interesante las características más peculiares en la forma en que alternan los pronombres las personas él en el versículo 1, yo en el versículo 2, tú en el versículo 3 y así sucesivamente. Ahora, algunos creen que esta era una especie de canto que se entonaba entre los grupos corales y un cantor individual en forma alternada. Ahora, para nosotros es importante el espíritu que la forma está establecido el salmo. En él vamos a ver la decisión del salmista de descansar en la confianza que tenía en su Dios. Y vamos a ver las respuestas que se enumeran de todos los riesgos y peligros de los cuales guarda Dios a los que habitan en él. Se da también una lista de bendiciones que Dios concede al creyente para los distintos aspectos de la vida que se atraviesan a través de este mundo desafiante. Pero también vamos a ver lo que Dios hace a través de sus medios. Y entre ellos vamos a ver el ministerio de los ángeles. Y vamos a notar cómo el autor se deleita en anunciar bendiciones espirituales con las que Dios premia a los que dependen de Él. Es por eso que cuando usted comienza a leer los primeros versículos encuentra expresiones como o palabras como abrigo, bajo la sombra, cuando se utiliza también el omnipotente castillo. Cuando se habla de abrigo es un término que designa habitación, que designa residencia y una especie de recámara de una persona. Cuando se habla bajo la sombra, sea a manera de metáfora, se puede decir que es lo que se llama aquí en el versículo 4 que vamos a estar mencionando, puede tomarse como una sombra en la cual arroja una gigantesca roca sobre un caminante fatigado en el desierto. También cuando se habla del omnipotente, obviamente estamos hablando de Dios que interviene con poder para la protección de los suyos. Y el término castillo, que es un edificio fortificado, una fortaleza que protege en tiempos de guerra, en tiempos de invasiones. Ahora, habitar es morar, vivir, descansar con toda confianza. Entonces, habitación secreta del Altísimo es lo que significa estar cerca del Señor. Entonces, esto es una figura de la hospitalidad, de la protección, del refugio que disfruta el creyente cuando vive confiado en el poder y en el amor de su Dios. También podemos ver que la sombra del omnipotente es también esa especie de roca grande que en medio del caminante en el calor provee esa sombra que necesitamos para evitar ser castigados del sol. Y es muy probable que el salmista empezara a pensar en el cuidado de los polluelos que reciben de su madre cuando lo cobija bajo la sombra de sus alas. Pero también uno puede pensar en una enorme roca, como señalamos anteriormente, que da sombra al caminante en las candentes áreas en las cuales el sol golpea el rostro, o quizás una casa protegida de las tormentas y huracanes y detrás de una inmensa montaña. Ahora, es suficiente, si podríamos decir, para llenar el corazón del cristiano con la plena confianza de que Dios es el que lo protege. Ahora bien, en el versículo 2 hay un cambio de pronombres. Usted va a ver que se empezó hablando en tercera persona, el que habita y moraba.
En el versículo 2 usted va a notar que es en primera persona cuando dice, diré yo Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Y esta parece ser lo que se llama la respuesta del individuo que se dirige a las palabras del versículo 1. Y en estas expresiones se puede notar un tono de total confianza y cierto derecho que el creyente ejerce cuando se refiere a su Dios. Es por eso que dice, mi Dios en quien confiaré. Y eso concuerda perfectamente con lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Y también en Hebreos 8:10, cuando dice que en los mismos términos se expresaba el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando el carta de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y cuando oímos a alguien decir mi Dios, no debemos pensar que quien esto dice se está apoderando del Señor o considerándolo como una propiedad. Esto más bien es una especie de expresión de confianza y seguridad que tiene en el Dios Todopoderoso que ha prometido ser nuestro refugio. También vamos a notar expresiones como el lazo del cazador, vamos a ver las plumas, adarga y lo que se llama terror nocturno y saetas. Obviamente cuando hablamos del lazo del cazador es una expresión que presenta una trampa usada para capturar aves en el campo. Ahora, las plumas prácticamente vienen siendo las alas, que estas palabras se presentan en una nueva figura del ave cubriendo a sus polluelos. El adarga es un tipo de escudo de piel con el cual se protege el cuerpo de cualquier ataque armado. Terror nocturno se puede referir al temor de ser atacado de noche o de ciertas fobias y miedo a la oscuridad. Cuando se habla de saeta, entendemos que se está hablando de flecha. Pestilencia está hablando de plagas o epidemias, que hoy es el nombre que se le da debido al desarrollo científico. O también se le llama pestes, pero esos eran los nombres más comunes en el tiempo antiguo, plaga o peste, la cual eran lo que se llama cosa muy común en el oriente. Ahora, podemos notar que los cazadores acostumbraban a poner trampas de todas clases, incluso la de lazo para atrapar aves y otra clase de animales. Ser protegidos del lazo del cazador significa que el Señor no permitirá que la persona que confía en Él caiga en una trampa de Satanás, o sea víctima de los peligros inesperados. La peste destructora es un mal que puede surgir en un momento inesperado y causar estragos mientras la gente está desprevenida. Y de estos males repentinos y aterradores promete librar el Señor a los que esperan en Él. Por eso que el autor de este salmo contaba con experiencias de primera mano. Y usted puede notar en el versículo 4 las expresiones, cuando dice sus plumas y sus alas se ven con toda claridad. La de un águila o una gallina cobijando sus polluelos para protegerlos de cualquier peligro circunstancial. Y también se registró lo que se llama el caso de una gallina que en medio de un incendio forestal murió quemada por las llamas. Y cuando la levantaron, hallaron a varios de sus pollitos todavía con vida. Esto demuestra cómo se determina un ave madre a presentarle protección a sus hijos hasta el grado de exponer su propia vida. Y es por eso que quizás el autor escogió un cuadro así para ilustrar el amor y el cuidado que el Padre Celestial brinda a los suyos. En el versículo 5, cuando habla del terror nocturno que se menciona, puede significar varias cosas. Algunos piensan que se refiere a los temores fantasmas o influencias demoníacas que atacan a personas por la noche. Quizás haya base para pensar de esta forma, pero la más probable es que el salmista haya estado pensando en el miedo que se siente por la noche ante el peligro de ser asaltado por ladrones, el robo a mano armada por ladrones,
y toda clase de crímenes se han multiplicado en estos periodos de tiempo. Las prisiones están repletas, ya no hay espacio para encarcelar a todos los que se dedican a hacer el mal. Sin embargo, viéndolo, hay personas que sienten mucho más temor que el que deben tener. Y esta clase de terrores, esta clase de fobias, llevan a las personas a un desequilibrio mental y emocional. Qué bueno es saber que el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros para no permitir que nos invada el terror nocturno. La saeta que vuela de día puede definirse en vuestro tiempo a esas balas que cruzan el espacio, y esa saeta es un ataque posiblemente de carácter terrorista o incidentes inesperados. Lo cierto es que nosotros estamos protegidos tanto de día y de noche y nada debe atemorizarnos. ¿Sabe? Cuando decimos esto no significa que a un creyente le sucedan cosas. Lo que queremos decir que la protección de Dios va a estar con nosotros. Una bala perdida no nos va a hacer daño, pero Dios la puede utilizar para llevarnos a su presencia. Y es por eso que tenemos que entender que podrán destruir la parte física nuestra, pero no van a poder destruir la esencia de nuestro ser en la confianza que tenemos en nuestro Dios. En el versículo 6 y 7 podemos ver específicamente, analizando el 6, la pestilencia que anda en oscuridad, y por eso no significa que solo la noche haga estragos. El salmista también habla de plagas, habla de enfermedades que atacan a la gente, efectos que tienen más los pacientes por la noche, pero esas epidemias también causan lo que se llama mortandad en medio del día. En distintas partes del mundo han aparecido pestilencias, epidemias y enfermedades incurables que han causado grandes mortandades. Ejemplos es el caso del cólera, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, la terrible epidemia llamada SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el COVID-19, entre otros. El SIDA, que tuvo su origen en ciertas regiones supuestamente del África hace mucho tiempo, se ha propagado entre los homosexuales, los drogadictos y los que practican la prostitución. Sin embargo, millares de personas han sido infectadas con el virus de muchas formas. Ahora, usted va a notar que en el versículo 7 se hace referencia a millares y decenas de millares de muertes. Y también allí la promesa más: a ti no llegarán. Y es interesante porque nada de esto ha de entenderse como una garantía absoluta de que el creyente jamás será afectado por ninguna calamidad de este mundo. Lo que sí se está garantizando es que si uno le es fiel al Señor y confía en Él, las tragedias de la vida no le causarán los mismos estragos que a los que no creen en las promesas. En el versículo 8 se ve una marcada diferencia entre los creyentes y los impíos. Los temores que señalamos anteriormente, y especialmente todas las enfermedades infecciosas y las que son causadas por los vicios, son una amenaza para los que viven impíamente. El pecado recibe dos clases de castigo: uno inmediato en forma de enfermedades y calamidades de todo tipo, y luego el castigo eterno después del juicio que tendrá lugar en el día del fin. Todo esto está libre la persona que cree en el Señor y obedece su palabra. Otro aspecto importante que podemos ver entre los versículos 9 al 13, expresiones como tu morada, que se refiere más bien al hogar o habitación del creyente en Dios. Cuando habla del áspid, es un término aplicador a una serpiente venenosa. Cuando habla de dragón, es un monstruo marino de tipo legendario. No se ha podido hallar exactamente la especie a la que se hace mención en la escritura, pero sí se hace mención de que es un animal marino. Es por eso que se inicia en esta división de este análisis
que encontramos en el versículo 9 expresiones muy parecidas a las de los primeros versículos. El personaje se dirige a otro para asegurar que por haber puesto en Jehová por Altísimo por su habitación, ningún mal le sobrevendrá. Y la misma persona garantiza que Dios es su esperanza. La primera bendición de una persona es tener fe firme y una esperanza segura en Dios. El autor de Hebreos habló de la esperanza de todo cristiano como segura, firme y ancla del alma, como dice Hebreos 6:19. Una persona sin fe en Dios es como un barco sin ancla sobre las olas del mar agitado. La fe y la esperanza en el Señor son básicas para una vida estable y productiva. En el versículo 10, una de las promesas más alentadoras de la Biblia sobre la protección del hogar del creyente es la que encontramos en este pasaje. Note que dice, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Como dijo anteriormente, no hay promesas bíblicas que exoneren por completo a los cristianos de las penas y los problemas de esta vida. Pero sin embargo, junto con las dificultades, Dios da la salida. Además, al simple hecho de contar con el aliento de la presencia de Dios, hace que las tribulaciones sean menos sentidas. Es por eso que los israelitas tuvieron una serie de experiencias de protección mientras las plagas se derramaban en todo el furor sobre el imperio egipcio, cuando en el tiempo de Moisés. En los versículos 11 y 12, la promesa de enviar a sus ángeles para guardar los hijos de Dios en sus caminos es algo que es diario y es otra manifestación del amor del Padre. Y en otro salmo se había hecho lo que se llama una promesa similar cuando dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Satanás citó la palabra de Salmo 91, 11 y 12, dice, para incitar a Jesús a arrojarse de una parte alta del templo. Pero tanto en esta tentación de Jesús como siempre vemos a Satanás usa la palabra de Dios de una manera maliciosa, abusiva. Y Jesús lo reprendió y lo declaró que nadie debe tentar a Dios sobre la base de sus promesas. Pero por otra parte, el ministerio de los ángeles se ha visto siempre en lo que nosotros indicamos parte del cuidado de Dios para con los suyos. En el versículo 13 habla que en los tiempos correspondientes podemos ver que la gente tenía que caminar grandes distancias y a través de zonas despobladas e infestadas de fieras y reptiles venenosos. Es natural pues que una de sus grandes preocupaciones fuera el peligro de encontrarse con un león o pisar una serpiente, y el salmo era una gran esperanza de protección para casos de esta naturaleza. En el Nuevo Testamento hay pasajes que dan el mismo aliento a las Escrituras. Uno de ellos es el conocido por nosotros, Marcos 16:18. En cuanto al dragón podemos pensar en el peligro de las fieras marinas, o quizás sea una referencia al mismo Satanás mismo, cuyo poder no puede prevalecer contra los que viven confiados en el Todopoderoso. El versículo 14, cuando habla que en la cual no tenemos cómo él responde a la fe del creyente, cuando dice en mí ha puesto su amor y ha conocido mi nombre. Esta respuesta a eso dan las promesas de protección y honra. Cuando dice yo también lo libraré y le pondré en alto. Y esto prácticamente concuerda con lo que había dicho Dios. Yo honraré a los que me honran. En el versículo 15, sin lugar a dudas, es una de las promesas más importantes de Dios a su pueblo. Me invocará y yo le responderé. En muchas partes de las Escrituras hallamos las promesas de que Dios escucha la oración de fe y la contesta. Y esta es la base de la fe cristiana, la comunicación con Dios de manera inmediata.
Los dos pasajes más significativos en el Nuevo Testamento sobre la oración están en este sermón de Jesús. Y es por eso que lo podemos encontrar en Mateo 6, 5, 13. También en el capítulo 7, versículo 7, 12 de Mateo. Y la respuesta es: con él estaré yo en la angustia. Pero agrega algo importante que alegra el corazón de todos los que esperan en el Señor. Dice: lo libraré y lo glorificaré con lo que se introduce, lo que se llama el mensaje del Altísimo. Mensaje en la cual despierta total confianza. En el versículo 16 se ve la máxima promesa espiritual que Dios da a los suyos y se expresa en dos partes. Les saciaré de larga vida. Y esto no se refiere a vida terrenal que disfrutan los que viven prudente y sabiamente en el mundo, aunque este es un resultado inmediato, sin los vicios que causan todas las clases de daños y organismos humanos, y sin temor y la ansiedad que tanto agobian a los que confían en Dios. La vida del cristiano tiene que ser larga y tiene que ser saludable. Pero sobre todo esta bendita esperanza de una vida eterna en los cielos. La base para una promesa de larga vida se ve en la última frase de este alentador y bello salmo. Y le mostraré lo que se llama mi salvación. Hemos podido notar que el Salmo 91 no es un talismán. El creyente debe verlo como una presentación de las características de un Dios que ama, que cuida los que quieren refugiarse en Él. Para ellos, Él es como una inmensa montaña que cubre con su sombra la morada de los suyos, o como un ave amorosa que abriga con las alas a sus polluelos, o como un castillo de protección en momentos de peligro. El carácter personal de su protección divina se ve en el uso de las figuras de escudo, adarga, pues estas eran lo que se llaman defensas que usaba el soldado en la batalla, pero las llevaba muy cerca de su cuerpo o cubriéndose con ellas. Así de íntima y cercana es la ayuda que el Señor ofrece a los suyos. Es, en cierto sentido, contra todo riesgo. Ofrece protección en casos inesperados, como trampa de un cazador o la alarma de un asaltante. Es por eso que con este análisis nos libra de la contaminación de epidemias y enfermedades que brotan a causa del vicio, la imprudencia. Cuando mueren miles y decenas de miles, nuestra casa sigue disfrutando de la paz y la salud que conviene dar gracias a Dios por su gran misericordia. No es que el creyente sea inmune o es exento de los problemas de la vida, pero si se encuentra con los recursos que no tiene los que no confían ni van en el camino del Señor, lo hermoso es de todo es que además de una vida larga y próspera en el mundo, el cristiano puede estar seguro de la vida eterna, tal como lo ofrece nuestro Señor en su plan de salvación. Esperemos que esta información ayude a que usted pueda entonces conducirse en su congregación en el análisis de este salmo. Bendiciones.